Hola, soy Laura, soy fisioterapeuta especialista en suelo pélvico. En el vídeo de hoy lo que vamos a hablar es un poquito del deporte. Va a ser un vídeo bastante cortito, espero que se haga ameno y comenzamos. En el embarazo siempre tenemos que hacer deporte, siempre tenemos que movernos, es lo primero que nos dicen los médicos y hay que tenerlo bastante en cuenta. Ahora bien, si no hacíais ejercicio previamente al embarazo, no es el momento de comenzar a hacer un ejercicio intenso al que no estéis acostumbradas. De hecho, va a ir en vuestro detrimento. Entonces, es mejor que si antes del embarazo no hacéis nada de ejercicio, empecéis poquito a poco. Si ya previamente hacíais un ejercicio bastante intenso, no pasa nada porque sigáis con ese tipo de ejercicios siempre y cuando el ginecólogo o el especialista que esté llevando vuestro caso os dé el consentimiento de poder continuar con ello normalmente. En el caso del que hablábamos anteriormente, en el que no hacéis deporte previamente, podéis empezar haciendo unos ejercicios suaves, unos ejercicios que no necesiten demasiada capacidad física y algo que sea facilito. Cada una debería primero preguntar a un especialista en cada caso qué es lo que le vendría mejor, porque a cada persona, al ser diferente, no es lo mismo que empiecen con un ejercicio que empiecen con el otro. También dependerá mucho de la constitución de esa persona. Entonces, antes que nada, yo os recomendaría que le preguntéis a algún especialista por dónde podríais empezar. Normalmente lo que más se suele recomendar es el pilates o el yoga. Son dos ejercicios bastante suaves que se suelen amoldar bastante bien en general a toda la población, pero también en el embarazo. Y de hecho ya hay cursos especiales de pilates embarazo o de yoga embarazo. De hecho yo doy esas clases y me van bastante bien, las mamis están bastante contentas y se nota bastante cómo empiezan a cómo acaban cuando acabamos. No recomendaría, eso sí, empezar en el primer trimestre. El primer trimestre es el más complicado, es el que más cositas pueden pasar. Entonces yo me esperaría al segundo trimestre para empezar con el ejercicio. Una vez ya que hemos comenzado con ese ejercicio, ya sería simplemente buscar lo que nos guste y además que se amolde a nuestras necesidades, que son las necesidades de cada una. Ahora bien, ¿qué beneficios tiene hacer deporte en el embarazo? Pues como vamos a ver en la imagen, tiene bastantes beneficios. Lo primero es que controla el peso y disminuye el colesterol. Esto es algo que nos va a hacer mucha falta porque en el embarazo se suele coger bastante peso y no es bueno coger más de 15 kilos, más o menos, que sería lo necesario para que el bebé se desarrolle con normalidad. Después también disminuye el riesgo de diabetes gestacional. Es algo que últimamente ocurre bastante. Yo he tenido a varias mamis que han pasado por ello. Cuando digo varias quiero decir muchas. y la verdad es que luego con ejercicio y una dieta controlada se les ha quitado y no han tenido ningún tipo de problemas. También aumentaría la fuerza de los músculos, que nos va a proteger de las lesiones y además nos va a ayudar en el parto. Como ya hablábamos bien el otro día de todo esto, cuanto más fuertes estemos, cuanto mejor tengamos la musculatura, mejor va a soportar el cuerpo todo lo nuevo a lo que se está exponiendo. Además, también mejora la circulación, favorece el sueño y previene la diástasis abdominal. Ahora bien, ¿qué es la diástasis abdominal? Os estaréis preguntando muchas de vosotras. Pues como vemos en la imagen, la diástasis abdominal es una apertura en la zona media del abdomen que se llama línea alba y que se abre normalmente de forma fisiológica en todos los embarazos. Es decir, ahí hay un ser vivo, se está desarrollando, se está haciendo cada vez más grande y la musculatura tiende a abrirse. Eso es totalmente fisiológico. Ahora bien, después del embarazo hay que volver a cerrar esa diástasis abdominal. En el embarazo sí es fisiológico, después del embarazo no es fisiológico. ¿Y cómo vamos a cerrar esa diástasis abdominal? Con ejercicios.
podemos prevenir con algunos ejercicios y después tratarla con otro tipo de ejercicios. Van a ser ejercicios más o menos similares, pero todos son de fortalecimiento del core o de la zona abdominal. Son ejercicios bastante simples, los explicaré un poquito más adelante, pondré algunos ejemplos. Solamente se necesita una pelota de pilates de las grandes y, como yo digo, son bastante facilitos. No creo que tengáis ningún problema en realizarlos y, como digo, se deben realizar tanto antes como después. Antes para prevenirlo, aunque se va a abrir igualmente, pero no es lo mismo recuperar un abdomen que previamente estaba ya fuerte que intentar curar un abdomen que está mal ya desde el principio. Entonces vamos a intentar prevenirlo desde un primer momento para después tener más facilidades a la hora de tratarlo. Después, en el posparto, ¿qué debemos hacer? Pues en el posparto, como os estaba comentando, seguimos haciendo lo mismo, seguimos trabajando para fortalecer toda esa musculatura que se ha visto agraviada por el paso del embarazo y para poder estar sanos y que luego no derive en otros problemas que veremos un poquito más adelante, como pueden ser los prolapsos, como pueden ser las diástasis o como puede ser cualquier cosa que venga después, que como ya digo veremos un poquito más adelante. Lo único que cuando volvamos a hacer nuestra actividad normal después del parto, tenemos que tener cuidado con el ejercicio, porque no nos encontramos igual que estábamos antes y podemos llegar a tener lesiones que antes no estaban, lesiones que veremos, como ya digo, un poquito más adelante. Lo primero es que la sínfisis del pubis sigue estando móvil. La sínfisis del pubis, como comenté anteriormente, por la relaxina y la elastina, está más móvil para que nos ayude a la hora del parto, para que pueda abrirse bien el canal y el niño pueda salir ningún tipo de problema. Ahora, el que esté móvil después no es ninguna ayuda. En el parto sí, después no, porque necesitamos una estabilidad en el cuerpo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las luxaciones después del parto. Si hacemos ejercicio, que sea un ejercicio tranquilo, controlado, que te ayude un profesional y que sea después de la cuarentena. Después, los músculos del suelo pélvico no están rehabilitados, se encuentran débiles y se encuentran laxos, por lo mismo aparte de las hormonas, porque acaba de pasar un trauma como es un parto. Es algo importante y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Además, como hemos comentado hace unos minutos, tenemos la diástasis abdominal, fisiológica en el embarazo, pero no fisiológica después del parto, y tenemos que tratarla para que recupere su forma habitual. Las articulaciones aparte están laxas e inestables, no solo la sínfisis del pubis, sino las articulaciones en general. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, como os comentaba, por las luxaciones que puedan venir después. Y los ligamentos de sujeción del útero también están afectados. Os hablaba de esto en un post que hice previamente, podéis encontrarlo en Laura Álvaro Fisioterapia, en mi página de Instagram, que es por qué duele la tripa o por qué notamos como pinchazos en la tripa cuando estamos embarazadas. Y eso es por los ligamentos que sujetan el útero. Podéis echarle un vistazo y así seguramente os enteraréis un poquito mejor, pero es porque los ligamentos están tensos, porque claro, el útero cada vez se hace más grande y entonces tira y nos duele o nos pincha. Y aunque tengamos que tener estos cuidados después del parto, desde el primer momento, o al menos así lo dicen algunos especialistas, se podrían realizar sin ningún tipo de problema los abdominales hipopresivos y los Kegel. Seguramente habéis escuchado hablar mucho de ello, si no, igualmente yo hablaré de ello en vídeos posteriores. Y no habría ningún problema en realizarlos desde el primer momento. De hecho, Marcel Cofrev, que fue el señor que inventó los hipopresivos, nos dice que tenemos que hacer los hipopresivos nada más dar a luz. A lo mejor es un poco precipitado ponernos a ello nada más dar a luz, pero
sería bastante bueno para el cuerpo y para su recuperación el empezar a hacerlos cuanto antes. Eso sí, como siempre, poneos en manos de especialistas, personas que hayan estudiado, que se hayan formado bien. Yo estudié con Marcel y os insto a que hagáis el que si os ponéis en contacto con profesionales que hayan hecho lo mismo, que no sean personas que no tengan formación y que no sepan realmente lo que necesitáis. Igualmente, a lo mejor vosotros no necesitáis un tipo de cosas que otras personas sí, como por ejemplo los Kegel. Todo el mundo los conoce o casi todo el mundo y a todo el mundo se los mandan después de un embarazo. Pero hay muchos casos y de hecho yo tuve un caso bastante importante en el que le dijeron que tenía que hacer Kegel con un hipertono de la musculatura del suelo pélvico. No puedes hipertrofiar un músculo que ya está tenso, porque lo único que vas a conseguir es que te genere problemas en tu suelo pélvico. Entonces, no está indicado para todo el mundo. Lo primero es que os mire un especialista y que vea lo que cada uno necesita. Si tenéis, por el contrario, un suelo pélvico que se ha quedado muy blandito, que los músculos están muy atrofiados, que están muy mal, en ese caso probablemente sí necesitaréis hacer los Kegel, probablemente, pero ya digo que no se puede generalizar, cada caso es un mundo, cada mami es un mundo y no podemos mandarle lo mismo a todas. Entonces, poneros en manos de gente que sepa lo que está haciendo, súper importante, siempre os lo digo, os lo repetiré 1000 veces o las que haga falta y luego ya cada una que trabaje lo que necesite trabajar. Y con esto voy a acabar el vídeo de hoy, no me voy a poner más pesada. Muchas gracias por estar conmigo, por estar siguiendo los vídeos y espero que os estén gustando. Y si ya, como os dije la última vez, si tenéis alguna duda, me podéis seguir escribiendo a la página de Instagram, Laura Álvaro Fisioterapia, o dejarme en los comentarios cualquier duda que tengáis. Muchísimas gracias, como digo, y nos vemos en el siguiente vídeo.